El surrealismo es un movimiento artístico y literario surgido en Francia a partir del dadaísmo en la década de los años 1920. Etimológicamente, surrealismo proviene de la palabra francesa surrealisme, compuesta a su vez por las palabras sur, que significa sobre o por encima, y realisme, cuyo significado es realismo. El surrealismo es el movimiento de vanguardia que más larga duración ha tenido y ya se debe en gran medida al aporte que ha hecho todas las artes y a su cohesión ideológica. André Breton, poeta y crítico francés, líder del movimiento surrealista, lo definió en el Manifiesto de la Vanguardia, publicado en 1924, como automatismo psíquico puro, por el cual se pretende expresar, sea verbalmente o por escrito, el funcionamiento real del pensamiento, un dictado del pensamiento al margen de toda preocupación estética y moral. Para los artistas seguidores de esta vanguardia existía la convicción de que junto al mundo real coexisten ámbitos reprimidos que había que invocar mediante sueños, alucinaciones o sugestiones. La gran inspiración de este movimiento fue el filósofo y psiquiatra Sigmund Freud, que, entre otras cosas, señaló que tanto el pensamiento como los sentimientos y el comportamiento están determinados por fuerzas desconocidas que vienen de nuestro inconsciente, y que éste se manifiesta sobre todo en los sueños y en los estados de trance. Automatismo, que consistía en escribir o pintar sin parar y, sobre todo, sin razonar. Las ideas y las asociaciones de imágenes surgen de manera rápida, espontánea, fluida, sin hacer caso para nada de la coherencia y el sentido. Versículo. Como no asumía tradición cultural alguna, ni desde el punto de vista temático ni formal, prescindió de la métrica y adoptó el tipo de expresión poética denominado como versículo, un verso de extensión indefinida sin rima que se sostiene únicamente por la cohesión interna de su ritmo. Imagen visionaria. Metáfora en la que el término real y el término imagen no se relacionan en virtud de una base de semejanza lógica, es decir, que a simple vista no tiene nada en común. Lo que tiene de peculiar la imagen visionaria es que la relación entre los términos la establece el autor, recurriendo al significado emocional que éstos tienen para él. De ahí a que el lector pueda parecerle irracional. Un ejemplo se encuentra en el poema Ciudad sin sueños, del escritor Federico García Lorca. El niño que enterramos esta mañana lloraba tanto que hubo necesidad de llamar a los perros para que callase. Cadáver exquisito. Un grupo de personas que escriben o dibujan una composición en secuencia. Cada persona solo puede ver el final de lo que escribió el jugador anterior. El nombre se deriva de una frase que surgió cuando fue jugado por primera vez en francés, cuyo significado es: el cadáver exquisito beberá el vino nuevo. Frottage, técnica artística que consiste en frotar un lápiz sobre una hoja colocada encima de un objeto. Esta técnica fue ideada por Max Ernst en 1925. Collage, método artístico que consiste en ensamblar elementos diversos en un tono unificado. Las características generales del surrealismo son: superación de la realidad. Propone una superación de la realidad a través del rescate del inconsciente y los sueños. Modelo de libertad. Los artistas expresaban lo que les surgía sin ningún tipo de presión por parte de la mente. Decían que las figuras o símbolos que obtenían, al no estar condicionados por el razonamiento, reflejaban la verdadera esencia del ser humano.
despreocupación por los valores morales y estéticos. El surrealismo niega la moral tradicional, particularmente referido a lo sexual, y concede nuevas posibilidades a los conceptos de belleza y fealdad. Lo absurdo, lo grotesco, lo onírico, lo inesperado guardan una belleza particular que se manifiesta a través del azar. Conjunción de imágenes en disparidad con el tiempo y el espacio. Los objetos son despejados de su significado original, conformándose así un poco de desorientación, en el cual el observador queda desorientado sin saber a qué atenerse. Creación de imágenes equívocas, de manera que una misma cosa puede ser interpretada de varias maneras, conformándose así el principio de discordancia, en el cual se cumple que un objeto es posicionado de tal forma que puede ser interpretado como varios otros. Los principales exponentes del surrealismo en la escritura son Paul Éluard, poeta francés que cultivó de manera significativa el dadaísmo y el surrealismo. Fue uno de los primeros en hacer una distinción entre textos surrealistas, relatos de sueños y poemas, al igual que también marcó la diferencia entre poesía involuntaria y poesía intencional. Utilizó un lirismo muy personal, y el fin de su poesía fue descubrir y revelar lo real. Algunas de sus obras destacadas son Morir de no morir y Curso natural. Julio Cortázar. En Latinoamérica, un escritor que tuvo influencia de este movimiento fue Julio Cortázar. Aunque él no se consideraba surrealista, en su obra se pueden encontrar diferentes elementos característicos del surrealismo, como el sueño, la intuición, el azar, los juegos, las mujeres magas, etc. Una de sus obras más destacadas es Rayuela, que se considera como una de las primeras obras surrealistas de la literatura argentina. De alguna manera la experiencia de toda una vida y la tentativa de llevarla a la escritura, dijo Cortázar. André Breton, reconocido como el fundador y el principal exponente en este movimiento. Sus obras más destacadas en el género ensayístico son los manifiestos del surrealismo y en el género lírico Martinica, la encantadora de serpientes. Breton consideraba el pensamiento como un arma poderosa del ser humano, con el cual se podían interpretar diferentes percepciones de la realidad de acuerdo a lo que habías aprendido en algún momento de tu vida. No pensaba que la locura fuera una enfermedad que clasificara al individuo, sino una forma de imaginar realidades alternas para la elaboración de diferentes formas de entender el mundo. En la pintura, Roberto Mata es un pintor chileno considerado uno de los más importantes representantes del movimiento surrealista. Sus obras reflejaron sus preocupaciones metafísicas y la importancia de las creaciones religiosas. Los elementos que primaron de sus obras fueron el humor, el erotismo, la reflexión y el pensamiento. Nacimiento de América, síntesis visual que comprende las preocupaciones características de los creadores del continente, los orígenes, las raíces y el suelo natal. Salvador Dalí, considerado uno de los máximos exponentes, fue pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor, pero siempre tuvo presente el surrealismo y nunca lo abandonó. En una ocasión él afirmó: "La única diferencia entre los surrealistas y yo es que yo soy surrealista". Entre sus obras destacadas están los relojes blandos, los cuales fueron relacionados con la teoría de la relatividad. Estos además siempre marcaban las 6, la hora del surrealismo. El huevo enlaza los conceptos de vida prenatal intrauterina y a veces se refiere a un símbolo de la esperanza y el amor. Hormigas, símbolo de muerte, corrupción y un intenso deseo sexual. Sus obras estaban llenas de simbolismo. Politización de la vanguardia. A partir de 1925, a raíz del estallido de la Guerra de Rif, el surrealismo se politiza. Se producen entonces los primeros contactos con los comunistas que culminarían ese mismo año con la adhesión del Partido Comunista
por parte del líder del movimiento. Poco después se incorporaron Magritte en 1930, Mason en 1931, Giacometti y Brauner en 1933 y también Matt. El movimiento se hizo internacional, apareciendo grupos surrealistas en los Estados Unidos, Dinamarca, Londres, Checoslovaquia y Japón. Desde este momento se abrirá una disputa, a menudo agria, entre aquellos surrealistas que conciben el surrealismo como un movimiento puramente artístico, rechazando la supeditación del comunismo, y los que acompañan a Breton en su giro a la izquierda. Decadencia del surrealismo. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, los surrealistas se dispersan. Algunos de ellos, como y Mason, abandonan París y se trasladan a los Estados Unidos, donde siembran el germen para los futuros movimientos americanos de posguerra, como el expresionismo abstracto y el arte pop.